Bueno, con Natalia, que es aparte de la protagonista femenina, es productora y difusora de la película, y con Jorge venimos trabajando de hace 20 años. Entonces, no, uno no lo da por sentado, pero es natural que siempre nos convoquemos entre nosotros, como hacíamos cuando estábamos en nuestros grupitos de teatro, hasta ahora que hay proyectos de este tipo. Entonces siempre está esa posibilidad de, antes que nada, trabajar con los amigos. Claro. Aunque sea con los amigos que siguen en la actividad. Entonces, yo siempre quiero. Hay uno de nuestros amigos que se llama René, que también está en la película, ese que hace del doctor. Él tiene una teoría que es la del casting permanente. Él dice: Yo siempre quiero estar a la altura de lo que hacen mis amistades. O sea, yo siempre quiero que me vuelvan a elegir, pero no porque soy amigo, que también suma, sino porque me he mantenido entrenando o activo para que me continúe eligiendo. Porque antes yo supongo que a ustedes les pasará lo mismo. Claro. Es hermoso trabajar con los amigos. Y justo le platicaba a Juan Carlos que la película realmente se siente así, se siente Ujú. que es un proyecto que se sacó con mucho cariño, Ujú. que todos estaban a disposición de lo que requería la película y cuando estas cosas se conjugan creo que el resultado siempre va a ser positivo, ¿no? Para todas las partes involucradas. Coincido, porque aparte, más allá de Nati y Jorge, que es como decir la primera línea de mis amistades, de mis afectos, de mi círculo de confianza, después dentro del proyecto hay cineastas con los que hemos trabajado hace unos ya 10 años prácticamente. Dentro del departamento de arte está mi Ok. hermana menor. El que hace la música, Frank Cadierno, es mi cuñado, es el novio de otra de mis hermanas. Entonces, si vos te pones a escarbar, estamos todos dentro de un círculo, de una red de vínculos muy cercana. Oye, y justamente creo que ese es el principal punto siempre cuando se habla de cine independiente, porque esta película es justamente de cine independiente, que de repente vale más el apoyo de gente capacitada, pero que esté involucrada completamente, que a lo mejor no hay grandes sueldos, a lo mejor no hay grandes presupuestos, pero que esas personas jalan juntos hacia un mismo objetivo, ¿no? Que al final es proyectar esta película. Totalmente, porque aparte sucede esta cuestión que, como bien dijiste, quizás el presupuesto no es muy grande, pero sí la formación lo es. O sea, yo confío ampliamente Uh -huh. que quienes hacían sonido saben de sonido y quien dirigía cámara sabe dirigir cámara. Y más que nada en una película como la de Jorge, que es la primera que hace como director y como guionista. Independientemente de que ha dirigido, por ejemplo, un corto, ha sido director de actores en nuestra serie web, es guionista de varias cosas, por supuesto, pero esta es su primera experiencia al frente de un proyecto cinematográfico. Y yo creo que ha estado tan bien asesorado y se ha hecho entender también con nosotros los actores que ha comenzado con el pie derecho. Sí, y sobre todo, ¿sabes qué? Que cuando precisamente el proyecto se saca adelante con cosas tan personales, o sea, por ejemplo, la película se produjo con los ahorros Sí. de la mayoría de ustedes cuando estábamos en pandemia. Uh -huh. O sea, Mm, yo no puedo recuperarme económicamente de ir a comprar una hamburguesa a un establecimiento, o sea, digamos, Ajá. de una cadena grande de Sí, hamburguesas. claro. Y ustedes en pandemia tomaron esa arriesgada decisión Sobre de, todo en ¿saben pandemia, qué? claro. Vamos a armar esto y esta película va a salir. mm. Sí, pero la inversión financiera ha sido de Nati y de Jorge. En todo caso, uno como mucho puede haber dicho, elijo este trabajo por sobre otro. Yo hubiese hecho gratis o hubiese sin duda puesto yo de mi dinero. Pero en realidad, ha sido una decisión financiera de ellos que me parece que es la acertada y la más natural, porque que es lo que veo, por ejemplo, en muchas parejas contemporáneas. Esto de haberse desligado, al menos en mi región del mundo, haberse desligado de ciertos parámetros como, ¿es obligatorio tener un auto? No. ¿Es obligatorio tener hijos? No. ¿Qué es lo que vos querés realmente? ¿Hacer una película? Bueno, entonces, no mantengas un auto que a lo mejor te consume económicamente y Claro. en otros aspectos, y hacer una película. ¿Por qué no puede uno invertir en algo que no es lo que todo el mundo invertiría? Oye, y Y hablando, ellos han decidido eso.
hablando un poquito del cine independiente, ¿cómo es allá la escena de cine independiente en Argentina? Porque acá en México la verdad es que hay mucha gente tratando de picar piedra y de avanzar. Hay algunos estímulos por parte del gobierno, pero la verdad es que no alcanza. Sí hay mucha gente que tiene que hacer esto mismo que nos cuentas, de sacar de sus ahorros y demás. ¿Cómo es la escena allá en Argentina del cine independiente? ¿Se puede o solo es esta vez porque pues ellos tenían esta facilidad o esta posibilidad? Reconociendo lo especial de Jorge Nati, porque vamos, principalmente Jorge es un youtuber muy famoso, o sea, es verdad, no es lo mismo él que no solamente puede invertir, sino que quizá dentro de lo muy difícil de difundir, aún siendo una Ujú. celebridad en internet, cuesta difundir la película, pero bueno, no es la realidad de todo el mundo, por Claro, supuesto, pero más allá de eso, lo mismo que ha hecho esta película es lo que yo he visto en varias cosas, videoclips, series web, otras películas, cortometrajes. Una cosa es tener limitaciones y otra cosa es delimitarse. Si vos querés hacer una película independiente, me parece a mí, de la misma manera que una producción, no digo de Hollywood, de una producción comercial, y vas a estar metido en un embrollo. Ahora, si decís, tenemos que hacer una película, bueno, pocas locaciones, elenco reducido, y empezamos a ver cuáles son, no las limitaciones que tenemos, que a lo mejor son obvias, sino nuestras propias delimitaciones. Decimos, lo hacemos hasta acá. ¿Sí? Vamos a hacer todo la mayor parte de día para ahorrar en luces, por claro. ejemplo. Entonces, si vos convertís tus obstáculos o tus limitaciones en fronteras autoimpuestas, entonces puede ser que tengas un éxito, y yo lo he visto, producciones de diferentes tipos que han tenido éxito, dentro de los parámetros propios, ¿no? Digamos, por supuesto, pero que han cumplido sus expectativas, si se quiere decir, porque han tenido una delimitación y también porque han tenido un gran grupo. Yo vivo en la ciudad de La Plata, que es Claro. una ciudad, es la capital de la provincia, pero es muy provinciana, pero tiene una gran facultad, una gran universidad, y la Facultad de Artes especialmente, donde trabajo, de hecho. Y yo veo que, claro, los que realmente puede decirse que triunfan, en algunos de los sentidos de la palabra, son quienes han hecho muy fuertes vínculos de trabajo. Y sabés que de 3 proyectos que hay, quizás 2 no se cobre un peso. Claro, Pero el tercero sí, y a lo mejor el tercero se financia los 2 anteriores y el que viene. Y eso para mí es importantísimo, ser consciente de que tenés que aprovechar lo primero, que es la gente que te rodea. Aprovechar en el buen sentido, por supuesto, no claro. aprovecharte de, Sí. sino no sacar provecho. Sino realmente decir, bueno, ¿qué tenemos? Fuerza de trabajo. Ujú. Y bueno, a partir de ahí construir, si uno tiene expectativas irreales, si uno piensa que está en otro tipo de país o que eventualmente lo va a estar, bueno, entonces se va a complicar la cosa. Hay que ser muy consciente de los beneficios para mí de lo colectivo. Sí, claro. Mira, y sobre todo, o sea, creo que ustedes como creadores de contenido sucede, y creo que por eso tiene más valor la película. Como dicen, eh, se rompen los estereotipos de la Ujú. pareja, de que quiere comprar lo que la mayoría gente de las parejas quieren, que es un carro, hijos, etcétera. Y no solamente que ustedes queden como creadores de contenido, es, ok, tal vez me está yendo bien en YouTube, me está yendo bien en Twitch, en los streams, pero es capitalizar este público que tengo y estos recursos que tengo para proyectarlos y hacer una meta, a lo mejor que yo tengo que personal, que en este caso es hacer una película. Ujú. O sea, tal vez cuando ustedes empezaron este proyecto, como te lo resumo así nomás, como los ins o los Mm. diversos contenidos que crean, todos fueron en pro de ir sumando para llegar a una meta, Claro. a un sueño que todos tenían, que es realizar la película, por ejemplo. Pero claro, tal cual. Es que eso es lo hermoso de este grupo de trabajo, que quien más, quien menos, nos conocemos hace décadas. Que siempre encontramos puntos en común que tienen que ver con objetivos o con deseos. Ser fiel al deseo es una cosa que muchas veces se posterga, se negocia o incluso se niega y se anula. Es importante ser fiel al deseo. Y a lo mejor uno dice, no, yo cuando era chico quería hacer películas, pero son cosas de nene. No, son cosas de nene. Quizás sean cosas de adolescente, quizás también sean cosas de adultos. Yo tengo muy claro de estar con mis primos diciéndole, y yo quiero hacer películas cuando sea grande. No sabía bien de qué ni lo que costaba, por supuesto. Claro. Pero entonces decir, claro, yo estoy muy satisfecho de andar por la vida haciendo esto o aquello, probar distintas cosas, pero eventualmente decir, claro, ¿cómo no íbamos a hacer una película eventualmente? Si es un deseo que tenemos desde siempre.
Claro, A mí oye, me Casper, encanta. y ya estando dentro de la producción y demás, ustedes grabaron justamente en pandemia. ¿Qué tan complicado fue, además de las limitantes económicas, todavía Mm. la cuestión de la pandemia encima? ¿Cómo reorganizaron ahí todo? ¿Cómo fue el proceso para ir llevando y para ir sacando los días de rodaje? Mm. Y bueno, hay dos factores, el personal y el profesional, Ujú. digamos, ¿no? A nivel profesional estuvo muy cuidado. Realmente Nati y Jorge se preocuparon de que los tiempos, esto, siempre podía fallar todo, ¿no? Porque Claro, es una pandemia, entonces de pronto se contagiaba alguien, sonaste. Pero estuvo muy bien aprovechado el tiempo, esta cuestión de que nos pasa a buscar un taxi, digamos, un Uber en realidad, por la puerta de nuestra casa y nos lleva ahí, no teníamos que tomarnos un transporte público, nada. Había un montón de test para si alguien tenía el mínimo síntomas, creo que no se usó ninguno al final. Bueno, al menos en mí, no sé en los claro. demás, pero realmente tuvimos tan cuidado que no hubo un temor concreto, estaba la preocupación. Y bueno, después las cuestiones personales. Yo tuve que desinstalar Tinder, porque era ese mes no podía ver con nadie. Claro. Tampoco quedaban muchas ganas, porque fueron realmente mucho trabajo. Pero esa cuestión, estábamos en una burbuja, éramos una comunidad, casi una Claro. secta entre nosotros. Porque había que estar entre esta gente y Sí. se complicaba, viste, abrirse a otras posibilidades sociales. Porque estábamos, viste, todos tratando de, o sea, reprendiendo velas, rezando a los santos que nadie se contagie. Oye, y entrando en el tema de la peli, ¿cómo, cómo definir la premisa de la misma? Es Sí. algo como que también así como me cuesta un trabajo. Mm. ¿Cómo sería la premisa de la peli para ti? Para mí la premisa, qué buena palabra, me encanta. La premisa es, ¿qué pasa si dos parejas opuestas Claro. tienen que pasar Año Nuevo? Y una de ellas es algo mucho más oscuro de lo que parece. Ok. Que justamente ahora que hablas de que se volvió casi una secta, justamente toca estos temas, ¿no? También la película. Por ahí creo que Jorge hace un par de comentarios hacia este tipo de, pues de personas, ¿no? Que se aprovechan un poco de las creencias de los demás, de estos mentores, de estos Acá les decimos, ¿cuál es la coaches, palabra? coaches de vida. Estafadores. 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 No, bueno, sí. A fin de cuentas, poner la palabra que quiera, pero es un tipo de estafa, quizás Claro. menos grave que otras, Sí, pero no menos dañina. mentirosa. Sí. Sí, porque la mayor estafa del ser humano es hacerle creer a otros que funciona lo que funcionó para vos. Claro. Entonces, pensar que yo encontré una respuesta que a vos te va a servir tal cual, siempre va a ser mentira, porque eso es lo lindo de la humanidad. Que podemos coincidir, etcétera, etcétera, pero lo que funciona para una persona no es una verdad universal. Funciona desde ciertos privilegios, de cierta jerarquía, de ciertos intereses. Entonces siempre puede convertirse, y cada vez la historia lo ha demostrado, que no hay gurúes, no hay mesías, no hay coach, no hay nada que te pueda resolver la vida. Justo Y eso me yo, parece muy seductor para trabajar como personajes. a mí el personaje de Julio creo que me parece, Sí, me, el me dio coach. me dio mucha risa porque por azares del destino, yo hace algunos años caí en una serio? conferencia Ok. de un tipo coach, me invitaron, Ajá. bueno, me llevaron más que nada, y sí, varias de las cosas que dice Julio, o sea, literal, son las herramientas que usan estas personas en estas conferencias, que ojo, la primera te dicen que es gratis, Ajá. que vayas. Ya estando ahí, te hacen que estreches lazos con las personas que asisten, Ajá. aunque no las conozcan. Te hacen intercambiar número, lo cual Ok. también digo, que en primera instancia me parece como, ¿por qué le pasaría mi número a un desconocido? Claro. Es la primera sesión, nos dan un break, yo me voy y no regreso, Ajá. pero ya después me doy cuenta que la primera sesión es gratis, pero las siguientes dos, Ya cuesta. cada una cuesta en ese tiempo 6,000 pesos mexicanos. Que es mucha lana. Y yo, ¿qué? Es justamente esto, ¿no? Es esta misma idea de estas personas que lucran, ¿no? Con la necesidad de a veces de uno de creer, ¿no? Creo Sí. que de repente uno como humano a veces está necesitado de creer en cosas y cuando encontramos estas salidas fáciles, pues es fácil de repente pues meternos, ¿no? Y no saber cómo salir. Y justamente la película navega un poquito como por estas aguas tan turbulentas. Pero yo quiero preguntarte, Casper, en relación a tu personaje, vemos
a un personaje que tiene como una dualidad muy marcada. Llega un momento de la película en el que deja de ser lo que lo habíamos visto y ahora se convierte como en otro tipo de persona. Yo te quiero preguntar, Casper, ¿a cuál personaje, a qué parte de este personaje se parece más y por qué? Bueno, yo tengo un parámetro muy claro que es la primera parte de la película, mi personaje es un reflejo de nuestros padres, o Ok. sea, es casi anacrónico, un boomer, diríamos. Es un tipo de persona que espero no ser nunca, pero uno siempre puede caer en eso, que es esta persona poco demostrativa, la que se considera la generación de cemento, digamos, Claro, que parece que es muy resistente y lo que pasa en realidad es que no tiene una capacidad de demostrar a lo mejor sus afectos. Entonces, de una manera, está basado en varias personas, principalmente nuestros padres realmente. Más que nada el padre de Jorge, que ha sido una indicación muy clara esa. Y él lo dice abiertamente. Y en algunos aspectos, no en todos, pero en algunos aspectos también del mío. Este, pero después, la segunda parte de la película, esto no es un spoiler, ya se ve en el ujú, tráiler, la segunda parte de la película tiene que ver con muchos personajes que a mí me encantan, que son aquellos que están un poquito patinados de la realidad, que se han corrido un poco de de los contextos sociales. Este personaje que no llega a estar loco, pero que claramente está un poco aparte de la claro. realidad. Entonces a mí me gusta eso porque ahí sí me identifico. Siempre está la posibilidad de decir, che, pero ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué no reírnos de esto? Claro. ¿Por qué no burlarnos de esto? Esa cuestión de decir, ¿desde cuándo hay que hacer las cosas así? ¿Por qué? Esta cuestión cuestionadora, claro que el personaje está completamente ido, ¿no? Pues en ese momento cambia el chip, pumba, se va para otro lado. Pero a mí me gusta mucho ese tipo de personajes que en la vida no lo puedo poner en práctica, digamos, ¿no? Por Ok. supuesto, no voy a ir ahí por la calle riéndome en la cara de la gente.